Eric Smith tenía solo 13 años cuando cometió uno de los crímenes más perturbadores de la historia reciente de Estados Unidos. Un asesinato que no solo acabó con la vida de un niño de 4 años, sino que sacudió profundamente a la opinión pública y reabrió un debate incómodo y necesario sobre la responsabilidad penal de los menores y la capacidad real de un niño para comprender el horror de sus propios actos. El 2 de agosto de 1993, en el pequeño pueblo de Savona, Nueva York, Eric atrajo a Derrick Robbie, un niño inocente que salía de la guardería hacia una zona boscosa cercana, y allí lo asesinó con una violencia extrema que nadie esperaba de alguien tan joven. Eric Smith no era un niño cualquiera. Desde pequeño fue objeto de burlas constantes por parte de otros niños debido a su aspecto físico, su forma de hablar y su comportamiento socialmente torpe. Era pelirrojo, llevaba gafas gruesas y tenía dificultades para integrarse, lo que lo convirtió durante años en blanco de humillaciones y acoso escolar. Muchos lo describían como un chico solitario, retraído y resentido, que acumulaba una rabia silenciosa que nadie supo detectar a tiempo. En su entorno familiar, tampoco encontró el apoyo emocional necesario para procesar ese sufrimiento, y poco a poco fue desarrollando fantasías violentas que jamás verbalizó. La mañana del crimen, Derrick Robbie caminaba solo después de salir de la guardería, como solía hacer, confiado y ajeno a cualquier peligro. Eric se cruzó con él y tras una breve conversación lo convenció para acompañarlo al bosque con una excusa trivial. Allí, lejos de cualquier mirada, comenzó una agresión brutal. Golpeó al niño repetidamente con piedras, lo estranguló, lo apuñaló con un palo y finalmente lo arrojó desde un terraplén. El cuerpo de Derrick presentaba múltiples heridas que evidenciaban no solo intención de matar, sino una violencia desmedida y prolongada, incompatible con la idea de un acto impulsivo. Cuando el cuerpo fue encontrado, el pueblo entero quedó paralizado por el horror. Nadie podía comprender cómo alguien había sido capaz de hacer algo así, y mucho menos que el autor fuera un niño de 13 años. La investigación avanzó rápidamente y Eric fue interrogado por la policía. Durante los interrogatorios, mostró una actitud fría, distante y sorprendentemente tranquila. Terminó confesando el crimen sin lágrimas, sin arrepentimiento visible y sin mostrar una comprensión emocional real del daño causado. Esa frialdad fue uno de los aspectos que más impactó tanto a los investigadores como al público. Durante el juicio, Eric Smith fue acusado como adulto, una decisión que generó una enorme polémica. Su comportamiento en la sala fue analizado hasta el más mínimo detalle. No lloró, no pidió perdón y en varias ocasiones sonrió de forma inapropiada, lo que fue interpretado por muchos como una señal de ausencia total de empatía. Los psiquiatras que lo evaluaron hablaron de inmadurez emocional, posibles trastornos de personalidad en desarrollo y una profunda desconexión entre sus actos y sus consecuencias. Pero aún así, el jurado lo declaró culpable de asesinato en segundo grado. Eric fue condenado a una pena de entre 9 años y cadena perpetua, lo que significaba que podría solicitar libertad condicional en el futuro, pero que su destino dependería siempre de evaluaciones constantes. La sentencia no cerró el caso, sino que abrió una herida social. La pregunta era inevitable. ¿Puede un niño comprender realmente la magnitud de quitar una vida? ¿O se trata de un fallo colectivo de la familia, la escuela y la sociedad que permitió que esa violencia creciera sin control? Mientras Eric cumplía su condena, Derrick Robbie se convirtió en un símbolo. Su familia, destrozada por la pérdida, luchó durante años para que el
caso no se olvidara y para que se revisaran los protocolos de seguridad infantil. El contraste entre la inocencia absoluta de la víctima y la crueldad del crimen cometida por otro menor generó un impacto emocional profundo en todo el país. No era una historia fácil de encajar en las categorías tradicionales del bien y el mal. Con el paso de los años, Eric Smith fue creciendo dentro del sistema penitenciario. Participó en programas educativos y terapéuticos y con el tiempo comenzó a mostrar signos de reflexión sobre lo ocurrido. Sin embargo, cada vez que solicitaba la libertad condicional, el debate resurgía con fuerza. Para algunos era un hombre que había cometido un crimen atroz siendo un niño y que debía tener una segunda oportunidad. Para otros, era un asesino que nunca podría reparar el daño causado y cuya liberación suponía un riesgo inaceptable. Con el paso del tiempo, el nombre de Eric Smith dejó de ser solo el de un menor que cometió un crimen atroz y pasó a convertirse en un caso de estudio recurrente en debates legales y académicos. Psicólogos, criminólogos y juristas analizaron su historia intentando responder a una pregunta central: ¿hasta qué punto un niño puede comprender realmente la irreversibilidad de la muerte y el peso moral de matar? Algunos expertos señalaron que, aunque Eric sabía que estaba haciendo algo prohibido, su desarrollo emocional y cognitivo no le permitía entender el impacto real de sus actos, mientras que otros argumentaron que la planificación, la violencia prolongada y el intento de ocultar el crimen demostraban una conciencia suficiente como para considerarlo plenamente responsable. El caso también puso el foco sobre el acoso escolar y sus consecuencias. Durante el juicio y los años posteriores, salieron a la luz testimonios que confirmaban que Eric había sido humillado durante años sin que nadie interviniera de forma efectiva. Aunque el bullying no explica ni justifica un asesinato, muchos especialistas coincidieron en que fue un factor clave en la construcción de su resentimiento y su desconexión emocional. El silencio de profesores, compañeros y adultos responsables se convirtió en una parte incómoda del relato, mostrando cómo la violencia puede gestarse lentamente en entornos donde el sufrimiento infantil es minimizado o ignorado. Mientras tanto, la familia de Derrick Robbie vivió el resto de su vida marcada por la ausencia. Cada audiencia de libertad condicional reabría la herida, obligándolos a revivir una y otra vez los detalles del crimen. Para ellos, no existía posibilidad de redención que compensara la pérdida de un niño de 4 años. Su lucha se centró en evitar que el caso se diluyera en debates teóricos y en recordar que, detrás de cualquier análisis psicológico o legal, había una víctima real cuya vida fue arrebatada de forma brutal. Con los años, Eric Smith comenzó a expresar remordimiento de manera más clara, algo que no había ocurrido durante el juicio. En cartas y declaraciones posteriores, reconoció la gravedad de lo que hizo y describió su comportamiento como el resultado de una mente inmadura dominada por la ira y la frustración. Sin embargo, estas expresiones fueron recibidas con escepticismo por parte de la opinión pública, que seguía viendo en él al adolescente inexpresivo que había conmocionado al país en 1993. La pregunta ya no era solo si había cambiado, sino si la sociedad estaba dispuesta a aceptar que alguien que mató siendo un niño pudiera transformarse en un adulto diferente.